dicho, doctrina sobre la segunda venida de Jesús. Santo, ese es el tema. Bendito Dios. Digo, porque es necesario que conozcamos, ¿verdad? Un poquito, a lo mejor no muy a profundidad, pero sí es necesario que conozcamos sobre la segunda venida. No precisamente ahorita vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, porque obviamente ya hubo una venida, ¿verdad? Por eso se llama la segunda venida, y aparte pues es el arrebatamiento, ¿verdad? Sí, pues una de las razones que hay confusión en el pueblo de Dios, porque no sabemos distinguir, ¿verdad?, estas cosas. Por eso de repente pues como que a veces siento que hasta ya le entendí todo y otra vez pasa el tiempo y digo, ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso, el arrebatamiento, luego la venida de Cristo? Como que a veces en la cabeza pues se nos hace muy difícil de entenderlo, pero pues lo importante es saber y conocer y estar seguros que la palabra, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Sí. Yo no sé si a mi hermana Anita pues sabe, que ha escuchado de que Cristo va a venir, ¿verdad? Va a venir por su pueblo, ¿sí? Entonces pues eso ya es ganancia, que usted sabe que Cristo. A mí me hubiera gustado que estuviera la hermana Rufina, ¿verdad? Porque es una enseñanza que nos compete a todos para así estar seguras, porque estamos puras mujeres, ¿verdad? Seguras en lo que creemos, en lo que estamos creyendo. Amén. Sí, porque pues Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 14, 33, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos, dice. Santo. Así dice. ¿La lectura? Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Santo. Amén. Entonces, pues, vamos a ver aquí en la palabra. Pues sí, vamos a estudiar un poquito cuidadosamente, lento, ¿sí? Porque son 3 partes importantes de este acontecimiento, ¿sí? Para que sepamos diferenciar qué es lo que va a acontecer, qué es lo que ya aconteció, ¿verdad? Bendito Dios, pues cuando no sabemos diferenciar, sí, de repente sí nos confundimos. Nos confundimos porque la palabra de Dios, alguien comparaba, dice, es como los hongos. El que recolecta hongos para comer, tiene que conocer, porque hay hongos venenosos y hay hongos que se comen, ¿verdad? Entonces, la palabra a veces como que decimos, pues le entendemos, y a veces digo, no, pues es que aquí no le entiendo, estoy como que confundida, y yo escucho pues mucho de las cosas, ¿verdad?, acerca de la venida de Cristo, pues unos que sí, otros que no, y otros que, ay, santo Dios. Pero pues es mejor ir a la palabra, es mejor estudiar un poquito, digo, a lo mejor no tanto a profundidad, pero pues sí, para conocer un poco. Aleluya. Entonces vamos a ver las 2 venidas de Cristo. Primeramente vamos a ver la primera venida de Cristo. Aleluya. La primera venida de Cristo, hace 2000 años, Jesucristo vino a esta tierra. Nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados y salió victorioso de la tumba
o sea, resucitó y ascendió al cielo de donde había venido, porque había venido del cielo. Aleluya. Una noche antes de su crucifixión, Jesús dijo estas palabras en San Juan 14:3. Vamos a ir leyendo. No sé, yo no anoté ninguna cita porque quería ir leyendo para ir comprobando aquí con ustedes. San Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es, cuando ascendió al cielo, de donde Él vino, Jesús dijo esas palabras: vendré otra vez, vendré otra vez. ¿Sí? Él vino una vez, pero prometió volver otra vez. ¿Sí? Él prometió volver otra vez. ¿Sí? Vino la primera vez, prometió volver para la segunda vez. ¿Cuál cita me dijiste? San Juan 14:3. Ahí aleluya. Entonces la palabra nos enseña claramente que hay dos venidas de Cristo. La primera venida, pues para nosotros ahora ya es historia, ya sucedió cuando Él vino, nació y murió y resucitó. Amén. La segunda venida de Cristo es futuro, o sea, es futura. No ha sucedido aún. Seguimos esperando. Bueno, nosotros los cristianos pues estamos esperando antes, se llama el arrebatamiento, ¿verdad? Pero bueno, ese conforme al estudio ahí lo vamos a ir viendo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces hoy día nosotros nos tocó vivir en estos dos eventos grandes, ¿sí? En las dos venidas de Jesucristo. O sea, por lo cual somos bien privilegiados, bien dichosos. Por eso es que muchos dicen, por los que vivimos bajo la gracia, los que estamos ahora nosotros, imagínense, nosotros, Jesucristo marcó un después. O sea, antes, pues cuando vivieron los antepasados, se decía que iba a venir, nacer de una virgen. Y nosotros ya lo estamos viendo como historia, ya vino, y eso ya pasó. Ahora nosotros estamos mirando hacia el futuro, en la segunda venida de Cristo. Va a venir, así como Él dijo, vendré otra vez. O sea, así como se fue, dice, voy a venir otra vez. Sí, Jesucristo vino a la tierra la primera vez, como les digo, murió en la cruz, resucitó. Y 40 días después de la resurrección, sucedió que, pues, lo podemos ver ahí, más bien lo que sucedió en Hechos 1:9. 40 días después de su resurrección, pasó este hecho, este acontecimiento. Mi hermana. Capítulo 1, verso 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está hablando de sus discípulos, ¿verdad? Cuando Él se fue al cielo, sus discípulos lo vieron irse. Así les dijo, así como me están viendo, así como me vieron ir. Dos ángeles dice que se presentaron, le digo, así como lo vieron ir, así lo van a volver a ver venir. Eso se llama la segunda venida de Cristo. Y esta palabra nos los confirma ahorita que lo que acaba de leer mi hermana Lucy. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Amén. Sí, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, o sea, de los ojos
de los discípulos en ese entonces que estaba dejando. Después de 40 días de haber resucitado, se fue, ascendió al cielo. Amén. Santo, este hecho, este acontecimiento, su regreso al cielo, marcó el final de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí acabó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y se fue. Ahí terminó. ¿Sí? Aparecieron 2 ángeles. ¿Sí? Y el mensaje importante que anunciaron a los discípulos es lo que acabamos de leer, Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, pero Jesús viene otra vez. Bendito Dios. Él vino una primera vez, pero vendrá por segunda vez. Profecías referentes o correspondientes o relacionados a la venida del Mesías, que podemos, los que vivimos ahora podemos mirar hacia atrás, hacia la historia, ¿sí? Pero también podemos mirar, o sea, como que nosotros venimos a vivir en medio, podemos mirar, porque la palabra así lo describe, que Él vino, nació de una virgen, creció, murió, resucitó y se fue al cielo. Pero también nosotros podemos ver, la palabra nos dice que Él va a volver a venir. Va a volver a venir por segunda vez. ¿Sí? La primera venida, pues ya es el pasado. La segunda venida, pues lo que miramos hacia el futuro. Santo Dios. En los tiempos de Abraham, de Moisés, de David, de Isaías, de Jeremías, de estos grandes hombres de Dios, antes de la primera venida de Cristo, pues ellos no podían, no había un pasado, digamos, ellos veían nada más el futuro, porque se estaba hablando, se estaba profetizando que Cristo va a nacer de una virgen, pero pues ellos ya no lo vieron. Y nosotros pues no lo vimos, pero aquí está escrito y es lo que nosotros miramos hacia atrás y vemos de lo que Cristo vino a hacer. Pero también podemos ver el futuro, o sea, mirar hacia el futuro, que Cristo va a volver a venir. O sea, de la misma manera que estos grandes hombres de Dios, Abraham, David, Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, todos ellos, pues ahorita estamos nosotros igual, porque pues la palabra nos dice que va a volver a venir, Santo. Entonces, y así es que miramos, ¿no?, hacia el futuro, que Cristo va a venir. En el Antiguo Testamento, pues hay mucho, ¿verdad? Hay mucha evidencia de la venida del Mesías. Hay mucho escrito. De hecho, no anoté todas las citas, pero hay mucho cuando anunciaba que el Mesías iba a venir por primera vez. Entonces, nuestros antepasados o los creyentes, se pueden decir, los que creían que Cristo sí iba a venir, ¿sí?, de que el Mesías vendría algún día aquí en el mundo. Podemos comprobar con algunos pasajes aquí en el Antiguo Testamento que nos describe sobre el Mesías. Pero ahí también describe, por eso es que digo que de repente hay mucha confusión, porque aquí en el Antiguo Testamento describe
a veces describe el Mesías que iba a venir como un rey, y a veces en algunos capítulos, en algunos versículos uno encuentra que iba a venir a sufrir. ¿Sí? Entonces como que hay dos líneas, y pues hasta una cierta manera que nuestros hermanos o los judíos se confundieron, porque ellos esperaban un rey. Esperaban un rey porque la palabra en algunos decía que iba a venir un rey, ¿sí? Que gobernaría sobre todo el mundo. Pero hay otros pasajes que describen que el Mesías como alguien que sufriría y que moriría, ¿sí? Como al igual hoy en día las personas pues se confunden o nos confundimos pensando que estos pasajes del Antiguo Testamento describen, más bien ellos se confundieron de esa manera. Igual ahorita nosotros también, de repente unos dicen, no, pues es que más sobre el arrebatamiento es donde más se habla, no que va a venir antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. O sea, hay muchas cosas. Sí, y ellos también, porque había dos líneas, porque en algunas citas decía, algunos profetas decían, no, pues va a venir un rey que los va a liberar, que va a gobernar el mundo. Y otros no, pues que va a venir y van a ser de una virgen, va a sufrir, va a morir. Entonces ellos pensaban, pues a lo mejor estaban hablando de dos personas diferentes. Sí, pero nosotros sabemos que solamente hay un Mesías. Santo Dios. ¿Sí? Hay un solo Mesías, no dos. Solo que hay dos venidas. Es que se estaba hablando de dos venidas. No se estaba hablando de una cosa. Se estaba hablando de un solo hombre, del Mesías. Se estaba hablando de Cristo, solo que se estaba hablando ahí de dos venidas. Por eso eran esas dos líneas. Santo Dios, es por eso que los judíos, le digo, pues se confundieron, porque ellos esperaban a un Mesías que los libertara, porque para ese entonces, cuando Cristo nació, ellos vivían en el yugo romano. O sea, Roma era el que estaba dominando el pueblo judío. Entonces esperaban a un rey, esperaban a un libertador. No esperaban que alguien que naciera desde chiquitito, que creciera y que fuera pobre. Si ellos esperaban, digo, no, pues va a venir Cristo, pues nos va a libertar de los romanos. Y cuando vieron que no era así, pues no. Por eso para los judíos, para ellos dicen, no, el Mesías, es que el Mesías no cumple las expectativas de lo que los judíos piensan, de lo que está escrito. O sea, no cumplió, por eso ellos no creen en el Mesías. Bendito Dios. Pero podemos ver, vamos a comprobar de esas dos líneas de cómo anunciaban los profetas antes, ¿verdad? Cómo se anunciaba. Vamos a ver Daniel 7:14. Daniel 7:14. De hecho, vamos a ver algunas citas nada más. Daniel 7:14. ¿Qué nos dice ahí del Mesías? ¿Qué dice mi hermana Lucy? Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así es, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, ellos esperaban a ese Mesías. A ese Mesías esperaban. No esperaban el Mesías que los iba a redimir. O sea, para ellos los iba a redimir,
pero los iba a sacar pues de la esclavitud, no era esclavitud, sino vivían bajo presión, bajo dominio romano, y ellos pensaban, no, pues el que va a venir, pues nos va a rescatar del dominio romano, pero ellos esperaban a ese Mesías. Por eso es que cuando vieron que Jesús pues nació en un hogar pobre, de no, pues este no puede ser rey, este no es. Entonces por eso ellos no creyeron en él. Isaías 9:7, y mi hermana Eli, si me busca Isaías 33, 17 al 22. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuál es lo que dices yo? 33, 17 al 22, ¿sí? Lo dilatado, dice, de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre... ¿Sí? Entonces, pues ellos esperaban a ese rey. Bendito Dios. Adelante, mi hermana Eli. 17 al 22. Amén. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Amén. Entonces ellos esperaban a ese rey. Dice: tus ojos verán al rey en su hermosura. ¿Sí? El Señor es nuestro rey. Pero ahí vemos la diferencia o el contraste o la otra línea de lo que ellos esperaban y de lo que... Pero es que ahí se estaba hablando de su segunda venida, o sea, no es de su primera venida. Y ellos confundieron eso. Entonces, en realidad, lo que llegó, lo que vino la primera vez, aquí el Mesías, en Isaías 52:14, Santo Dios, 52:14. Dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así es. Entonces, de tal manera, dice, fue desfigurado. Eso es lo que le pasó, o sea, eso no le pasó, Él se dio. Él se dio por amor a nosotros. Dice que de tal manera, o sea, lo que ellos vieron, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, que fue desfigurado. Dice: no, pues este no puede ser el rey. O sea, este no es del que habló el profeta Isaías, no es del que habló el profeta Daniel. Este no es. Porque
porque este es muy diferente a lo que ellos estaban esperando. ¿Sí? Ahí en Isaías 53 mismo, 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Santo. O sea que despreciado, desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, en quebranto, despreciado por su pueblo, desechado por su pueblo, pero simplemente se estaba cumpliendo esta palabra cuando Jesús vino. Entonces por eso es que ellos dicen, no, es que este no puede ser, este no es, porque ellos esperaban, y entonces había esas dos líneas de Jesús sobre la venida de Jesús, pero en realidad lo que estaba hablando la otra era la segunda venida, cuando va a venir como rey. No estaba hablando de la primera venida, cuando nos vino a redimir, cuando nos vino a salvar, Cuando vino a morir. cuando vino a morir. Santo Dios. Y pues hay muchas citas ahí. Después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías. Ahí lo tenemos profetizado en Daniel 9:26. Anótela ahí, mi hermana Eli. Para ¿Daniel qué? Daniel 9:26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Sí, Isaías 53:12, mi hermana Lucy, ¿qué dice? Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Santo Dios. Entonces él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Curioso que aquí no dice todos, ¿verdad? Dice de muchos. Eso me da curiosidad aquí. De muchos, no de todos. Santo Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Bueno, entonces podemos ver que los antepasados en el Antiguo Testamento tenían dificultades para distinguir estas dos venidas. Mi hermana Anita dice, voy a ir, aquí no me dejan descansar, voy a descansar allá. Y aquí yo no la dejo descansar. Sí, entonces ellos tenían dificultades para distinguir estas dos venidas separadas del Mesías. Sí, para la venida del Mesías, pues ellos lo que no distinguían era que, pues digamos, como dos montañas, ¿verdad? Dos montañas que separaba un valle de 2000 años, que estamos viviendo nosotros. Está primero la primera montaña, su primera avenida, después hay un valle y otra montaña. Eso es lo que no pudieron distinguir, y hoy en día pues prácticamente está pasando lo mismo. La cita que me diste de Daniel hablaba de la segunda venida, ¿no? Después de las 72 semanas se quitará de la primera, porque estaba anunciando la muerte de Cristo. Amén. Ajá.
Sí, entonces, imagínense, ese valle han pasado 2000 años, 2000 años. Desde su primera venida, o sea, más de 2000 años. Más de 2000 años, desde su primera venida, lo que va a ser de su segunda venida. Bendito Dios. Por eso digo que es que si vamos leyendo, pues está lento, ¿verdad? Pero es necesario para que vayamos distinguiendo y pues vamos a llegar en el arrebatamiento. Pero pues obviamente ese no es hoy, porque hoy ya no nos va a dar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces cuando se profetizó, en aquel entonces, porque un niño nos es nacido, nos dice Isaías 9, 6 al 7, ese sí lo tengo escrito aquí, pero si lo quieren, 9, ¿No pueden leer? 9, 6 al 7, para que le anote ahí a mi hermana Anita. Sí, sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en su justicia desde ahora y para siempre. Sí, ahí cuando se hablaba de cómo iba a venir, porque un niño nos es nacido, ¿sí? Que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Santo. En Isaías 61, 1 al 2, ahí vamos a tener que comparar. Mi hermana Eli busca, mi hermana Lucy busca Isaías 61, 1 al 2. Mi hermana Eli busca Lucas 4, 18 al 19. ¿Yo qué? Lucas 4, capítulo 4, 18 al 19. Ahí vamos a comparar de lo que se estaba cumpliendo cuando el Mesías estaba viviendo aquí en la tierra, de lo que había profetizado Isaías. Voy a dar lectura. Lea, sí. Isaías 61, 1 y 2. Así es, amén. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Lucas 4, mi hermano. ¿4 qué? 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Santo. Amén. Ahí podemos ver, pues, él estaba cumpliendo esta palabra, él estaba hablando esta palabra. Bendito Dios, lo que Isaías había profetizado. No sé, creo que unos 700 y fracción de años antes de que Cristo viniera. Y Cristo aquí, cuando Él estaba aquí en la tierra, esa misma cita o esas mismas palabras, pues Él lo citó, lo dijo. Bendito Dios. O sea, podemos ver cosa que pues el pueblo judío no lo pudo ver, o sea, qué tremendo de verdad. Y hoy en día pasa lo mismo, de verdad, pasa lo mismo. Hay cosas que no podemos distinguir. Entonces el pueblo judío no pudo ver, y mismo Jesús
estaba hablando estas palabras y ellos decían, no, pero pues es que ¿quién es él para que diga que el Espíritu de Jehová o del Señor está sobre él? Porque lo ungió, o sea, no, al contrario, que casi lo querían linchar cuando él entró a la sinagoga y citar estos versículos. Santo Dios. Mi hermana Eli me busca Zacarías 9:10. Zacarías 9 al 10, y mi hermana Lucy me busca Mateo 21 del 1 al 7. Es mucho, ¿verdad? Pero pues estamos comparando esas citas que se dio en cumplimiento cuando ya Cristo estaba aquí, que se había profetizado antes, como hoy en día también está profetizado, está escrito aquí que va a volver a venir, que Cristo va a volver a venir, pero bendito Dios por muchos. Si los de la iglesia luego están dudosos, imagínense los de allá afuera. Dicen, no, que va a venir. No, ustedes nomás dicen que va a venir y ya pasaron más de 2000 años, ni va a venir, es pura mentira. Ustedes nomás puro lavadero de coco. No, pero es del corazón también, no solamente de coco, ¿verdad? Primero mi hermana Elizabeth. Zacarías, ¿me dijiste? Zacarías 9:10. 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Perdón, el verso 9. Ven para atrás un poquito. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. Santo. Mateo. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a ¿cómo dice ahí? Bethfage, No sé al si monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Santo. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendía en el camino. Y la gente que iba delante. Hasta ahí, mi hermana. Ya le tomó sabor, ya quiere leer todo. Sí. ¿No? Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que vamos a comprobar es lo que dice: alégrate mucho, hija de Dios, ¿verdad? Del que vino el Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. ¿Sí? En Mateo se estaba cumpliendo lo dicho por Zacarías. Amén. Santo Dios, o sea que de veras que a veces dices, la palabra es tan grande de verdad, que cuando ves cosas así, si no fuera así, ¿cómo puede coincidir de 700 años atrás y 700 años después
y Cristo vino a nacer y se estaba cumpliendo esa palabra y se citó esta palabra, tiene que ser palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Porque ¿quién va a estar guardando esa palabra 700 años? ¿Sí? Y esta que ha permanecido ahora más de 2000 años, el Nuevo Testamento y el Antiguo, pues ni hablemos, ¿verdad? Tiene que ser palabra de Dios. Amén. O sea que, de verdad, que uno se maravilla de ver las cosas cumplirse, aunque hayan pasado un montón de años, se llegan a cumplir. Entonces la segunda venida de que va a venir Cristo, va a venir, Que no, aunque muchos no lo crean. que no nos desesperemos. Que no nos desesperemos, sino que le fuéramos fiel. ¿Cómo Ajá, dice el sino canto? que le fuéramos fiel. Sí. Santo. Comparamos otra cita y tantito. Bueno, hay muchas citas, pero yo creo que ya nomás comparamos otra y pues ya ahí la dejamos. Amén. Isaías 43:5 me busca mi hermana Lucy. Amén. Y mi hermana Eli. ¿40 qué? Isaías 43:3-5. Mateo, mi hermana Eli busca Mateo 3:3. Y yo Marcos, porque aquí hay 3. Y Marcos 1:3. Tú apúntale por ahí para la hermana Anita. Déjame encontrar Marcos. Mi hermana Eli. Isaías me diste de Lucía, ¿cuál es? Isaías 43:5. Y yo, Mateo. 3:3. Y yo Marcos 1:3. Vamos a comprobar en esos 3. Permítanme un tantito, ¿no? Marcos 1:3. Marcos 1:3, sí, así es. Santo. Vamos a leer, mi hermana Lucy. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. El verso 4 también. Al 5. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y los ásperos se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Habla Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Santo. Pues este es el que habló del profeta Isaías. Santo. Marcos 1:3. Marcos 1:3 dice de esta manera: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Bendito Dios. Así que podemos ver cómo la palabra es tan perfecta y tan verdad como que estamos respirando nosotros, que a cierta distancia de años se puede cumplir, se dé el cumplimiento, y nuestro Señor Jesucristo Él mismo lo estaba citando. También de Juan el Bautista, lo que se dijo, que vino a preparar el camino, ahí lo podemos ver. Santo Dios. Y así, si quieren anoten nada más, si quieren anoten nomás las citas, pero pues ya sería mucho, ¿verdad? Donde en Malaquías 3:1-2. Santo Dios. Lo que quiero decir que de verdad que nuestro Dios es
maravilloso. Maravilloso. ¿Lo leo? Malaquías. Si lo quieres leer, sí. Capítulo 3, verso 2 dice, 1 al 2. dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Santo. ¿Cuál es esa cita? Malaquías 3, 1 al 2. Y ahí va con Marcos 1, 2. O sea, lo mismo dice Marcos 1, 2. Y ahí es mismo va con Mateo 17, 3. Sí, santo, pues así se profetizó antes, ¿verdad? Y en Lucas pues también podemos ver que cuando el ángel le dice a María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sí, pues bendito Dios. Pues los judíos esperaban ese, ¿verdad? Que su reino no tuviera fin. Así como los judíos no entendieron, no comprendieron, o sea, no distinguieron el tiempo. Amén. No distinguieron ese tiempo, que eran dos venidas, no era una sola venida. Así hoy en día está sucediendo, ¿verdad?, con el pueblo cristiano. Es verdad que es muy difícil de comprender. Hay cosas que es muy difícil de comprenderlos o distinguir, ¿sí?, entre el arrebatamiento y la segunda venida. Santo, bendito Dios. Mi hermana Anita, ¿usted ha escuchado del arrebatamiento que hablan los pastores? ¿Usted ha escuchado esa enseñanza? Sí. Así que nos vamos a desaparecer así en un abrir y cerrar de ojos. Ajá. Y ha escuchado que otro, donde sí van a ver a Jesús que va a venir con sus propios ojos, así como lo que acabamos de leer. Ajá, bueno, mira, Mananita no en balde, tiene 20 años. Sí. No en balde, porque de verdad que... Pero algunos que yo he escuchado no dan crédito a eso. Por eso te digo. Porque dicen, bueno, ¿cómo? Aún cristianos. Por eso, lo que estamos comparando ahorita, pero el pueblo judío... Porque no nada más nos están hablando así, porque ya leyeron la verdad. Sí, lo dice aquí. Bueno, es que la Biblia lo dice, pero ellos, según ellos no aceptan eso. Por eso lo que estamos viendo, que el pueblo judío, al no distinguir esas dos venidas, solamente esperaban al rey y no esperaban al Mesías humilde que vino a salvar, que vino a redimir. Esa fue la confusión, y ese fue que hasta ahorita miran las consecuencias que ellos están pagando. Bueno, hoy en día pasa exactamente lo mismo entre el arrebatamiento y la segunda venida. Se confunde, o sea, más bien lo están confundiendo, porque la Biblia dice que viene un rapto, que viene el arrebatamiento, pero también habla de que todo ojo le verá
Así es. Que esa es la segunda venida, Esa es ¿no? la segunda Que venida. todo ojo le va a ver lo que le Así traspasa. lo que dice en Hechos 1:9 que leímos, sí, así como lo vieron ir sus discípulos, así lo van a, o sea, así dice, me van a volver a ver venir. Sí, pero está hablando de su segunda venida. Entonces es lo mismo que se está confundiendo con el arrebatamiento y la segunda venida. Y entonces pues pues son hombres estudiosos, o sea, no digas que estamos hablando de cualquier gente, ¿eh? Hombres, sí, O hombres. sea, no muy hablamos, estudiosos, no decimos que de un... que Entonces, apenas empiezan a... sí, no. entonces podemos ver que si no estudias la palabra en la línea correcta, sí te puedes Te confundir. confundes. Ajá, sí te puedes confundir, así como los judíos les pasó. Así como ellos les pasó. O sea, ahí lo dejamos, lo que ellos les pasó. Amén. Y pues ya, primeramente Dios, en 8 días ahí le continuamos. Ya veremos, pues, pero la diferencia un poquito entre la segunda venida y el arrebatamiento. Y el arrebatamiento. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Es una